Bienvenidos a Equilibrio Inestable Podcast, el lugar donde tomamos lo que querías conocer y le damos una vuelta inesperada. Hoy vamos a meternos en un mundo de guitarras veloces, baterías que parecen terremotos y voces que podrían romper cristales. Sí, hoy vamos a hablar de Metallica. Y no vamos a hacer un recuento aburrido de fechas, tipo Wikipedia, ni nada de este tipo de cosas. Hoy hay curiosidades, secretos, momentos de los que nos volaron la cabeza y, por supuesto, muy buena música. Si pensabas que ya lo sabías todo, agárrate, porque esto se va a poner pesado, literalmente. Vamos a darle. Para entender por qué Metallica manda en el metal, primero tenemos que ver cómo empezó todo y las rarezas que casi los descarrilan. Todo arranca en 1981. James Hetfield y Lars Ulrich se conocen gracias a un anuncio de periódico. Dato curioso, Hetfield casi se raja por miedo escénico. Simón, el mismo que después cantaría frente a más de 100,000 personas, imagina qué hubiera pasado si se hubiera bajado del tren. Otra historia tendríamos hoy. Después entra Dave Mustaine, guitarrista explosivo y de carácter aún más explosivo. Lo echan de Metallica y luego funda Megadeth. Y así nace la rivalidad más épica del metal, Metallica versus Megadeth. Como Marvel contra DC, pero con guitarras y mucho alcohol. Luego, Cliff Burton, bajista que metió armonías clásicas y melodía en pleno thrash. Muere en 1986 en un accidente de autobús en Suecia. En su funeral suena Orion, a todo volumen, porque así es como él quería que lo recordaran, tocando hasta el último momento. Los primeros shows eran un caos. Garajes, clubs diminutos, volumen al máximo, Lars tocando todo lo que daba, pero el público encantado desde el inicio. Sonaban como un terremoto. Y ahora que ya más o menos sabemos cómo nació esta bestia, ahora vamos a ver 3 momentos que definieron no solo a Metallica, sino al rock entero. Número 1, en Moscú en 1991. Después del colapso de la Unión Soviética, Metallica toca frente a más de 500,000 de personas. En algunas fuentes dicen que son 700,000 personas, otros afirman que fueron más de 1.6 millones de personas. Imagínate la cantidad de personas que tenían metidas en ese evento. Hubo helicópteros, ruido, gente gritando. No fue un concierto, fue una historia viva del rock. Número 2, el Black Album, 1991, de thrash underground a hits masivos. Enter Sandman, Nothing Else Matters. Los puristas les gritaron vendidos, pero este disco rompió fronteras. MTV, radio, estadios llenos, todo gracias a este álbum. Que después este álbum se convirtió en el disco de metal más vendido de todos los tiempos. Número 3, Some Kind of Monster, 2004. La banda en terapia, peleas internas, egos por las nubes, Lars tocando de manera absurda, James dudando de si la banda sobreviviría. Dioses del metal siendo humanos. Y ahora sí, las canciones, porque Metallica tiene himnos, pero detrás de cada uno de estos hay historias brutales. Master of Puppets, 1986. La adicción como titiritero. La letra refleja cómo las drogas pueden controlarte y destruirte. One, 1988, inspirada en Johnny Got His Gun, soldado atrapado en su propio cuerpo, deseando la muerte como escape. Un grito contra la guerra.
Enter Sandman, 1991, inspirada en los miedos infantiles, sobre todo del hijo de James. El Sandman en la canción no trae sueños bonitos, trae pesadillas. Nothing Else Matters, 1991. Balada escrita durante la gira, extrañando a su novia. Conecta con cualquiera que haya sentido que nada más importa cuando amas. No, nothing else matters. Ahora quiero hacer un paréntesis rápido para hablar de cosas que la gente siempre pregunta sobre Metallica y que nos hacen ver por qué son tan enormes. Napster. Pelea con fans, pioneros de defensa de los derechos digitales. ¿Metallica con orquesta? Sí. S&M y S&M 2. Es una excelente combinación entre metal y música clásica. ¿Cuál fue la canción en Stranger Things? Master of Puppets. Y esto la hizo regresar a las listas de popularidad. Lulu con Lou Reed. Posiblemente un fracaso, pero es un ejemplo de que se atreven a todo. Y ahora, esos momentos que nos dejan pensando, ¿qué fregados acaba de pasar? Sí, lo raro, lo inesperado y eso que nos voló la cabeza. Napster en el 2000. Fans descargando gratis, Metallica como villanos de internet, pero a partir de este momento se abrió el debate sobre la música digital. Y esto fue lo que dio pie al streaming como hoy lo conocemos. Load y Reload en el 96 y en el 97. Cambio de look, cambio de sonido, fans puristas en shock, pero aún así venden millones. Evolucionar duele, pero funciona. Curiosidades de Cliff y Kirk. Cliff, armonías clásicas en el thrash. Kirk, coleccionista de terror como si fuera un museo. Tiene piezas utilizadas en películas como de Frankenstein, de Nosferatu. Es un amante del terror y esa combinación entre metal y horror es un match perfecto. Si algo define a Metallica es que se avientan a experimentar. A veces suena épico, otras pues no tanto, pero siempre memorable. Un ejemplo son los discos de Metallica con la Sinfónica, metal más orquesta, de verdad que te ponen la piel chinita. Son excelentes tanto el primero como el segundo. Yo pensé que a lo mejor le iban a perder un poquito ahí cuando sacaron el segundo, pero no, mantienen esa línea que los hace increíbles. Grammys con Lady Gaga no estuvo tan mal. Covers en vivo de AC/DC, Iron Maiden, Motorhead. El himno de Estados Unidos, sí. Se les puede ver seguido en juegos de los Giants en San Francisco, tocando a dos guitarras, James y Kirk, estadio lleno, espectacular y muy patriótico. Y me gustaría hacer un paréntesis para hacer una especie de guía rápida para fans nuevos. Aprovechando que ya tenemos un poco de tiempo en esto, me gustaría así rápido recomendarte que si quieres entrarle a Metallica, obviamente dependiendo de en qué humor estés o qué cosas te gusten, y qué es lo que estés buscando. Si quieres himnos inmediatos, Enter Sandman, Nothing Else Matters y Sad But True. Si quieres thrash clásico, escucha Master of Puppets, Battery y Firefight with Fire. Si quieres letras oscuras y épicas, escucha One, Fade to Black y The Unforgiven. O si quieres algo más reciente que suene grande, está la de Moth into the Flame o la de Lux Eterna. O si quieres Metallica con orquesta, que suene espectacular, están unas de mis favoritas que es No Left Clover o The Call of Cthulhu. Y ahora cerramos con el presente y el legado. Porque Metallica no solo hizo historia, sigue haciendo historia. Hoy, más de 40 años después, siguen llenando estadios. En el 2024 fui a verlos al SoFi Stadium
metieron a más de 86,000 personas, rompieron el récord del SoFi. De hecho, rompieron el récord que tenía esta morra, la de... ¿cómo se llama? Taylor Swift. Rompieron el récord que tenía la Taylor Swift de asistencia al SoFi. Obviamente, ¿quién es Taylor Swift comparado con Metallica? Pero bueno, ellos tomaron un género crudo, lo llevaron a MTV, a la radio, a los estadios. Sí hubo tropiezos, el Load, el Reload, Saint Anger, Lulu, pero cada crisis los mantuvo relevantes. Pusieron su influencia en Pantera, Slipknot, Metalcore, Thrash Revival, por mencionar algunos. Todos llevan un poquito de Metallica en su ADN. Porque Metallica no solo conquistó la música, conquistó el tiempo. Porque Metallica no solo es música, es cultura, es rebeldía y es una historia que se sigue escribiendo. Si le estás pasando bien, si te está gustando este video, por favor suscríbete, deja tu like y compártelo con ese amigo que cree que Nothing Else Matters es una balada pop. Te invito a que nos sigas en redes, en Instagram, YouTube y Facebook como @equilibrio inestable podcast y en X, antes Twitter, como @equilibrio impod, y también nos puedes escuchar en Spotify y iHeartRadio. Y una pregunta que me gustaría hacerte: ¿cuál es tu momento definitivo de Metallica y por qué? Te leo y armamos el after en los comentarios. Porque aquí, en Equilibrio Inestable, lo que querías conocer siempre tiene un poquito más. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.